hablando del ministerio del apóstol Pablo, de en qué consistía su ministerio. Lo interesante de un apóstol que ha tenido una experiencia directa con el Señor Jesucristo y de todo hombre que ha tenido una experiencia directa con el Señor Jesucristo es que ese hombre sabe exactamente a qué lo llamó Dios. Lo interesante de un apóstol como el apóstol Pablo y como los apóstoles de la antigüedad y como todo hombre que en realidad ha tenido una experiencia con Dios, no que está anhelando ser ministro, no que tiene ganas de ser ministro, sino de alguien que ha tenido una experiencia con Dios, es que sabe quién lo llamó y sabe a qué lo llamó y sabe qué es lo que tiene que hacer. Hoy en día muchas veces carecemos o algunos ministros carecen de una experiencia clara con Dios, de una experiencia que le muestre realmente cuál es el llamado. Y entonces la gente comienza en una crisis de que cuál es mi llamado, a qué me habrá llamado Dios, será que yo tengo un ministerio o no tengo un ministerio, y con mucha ambigüedad comenzamos de pronto a copiar las cosas que hacen otras personas o a creer en lo que nos dicen otras personas, pero lo importante es saber que Dios nos ha llamado, quién nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Y el apóstol Pablo tiene muy claro su ministerio. La semana pasada lo primero que vimos es cuál fue el origen del ministerio del apóstol Pablo, que él dice en el versículo 23 que el evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿cierto? Ya hablábamos de que el apóstol Pablo decía que fue hecho ministro en una voz pasiva, es decir, que él no se hizo ministro y que tampoco fue la iglesia la que lo hizo ministro. Dios hizo al apóstol Pablo un ministro del evangelio, un ministro del evangelio. Y eso significa que él sabe quién es, él sabe quién lo llamó y él sabe cuál es la misión y sabe cómo se realiza la misión. Repito, él sabe cuál es la misión y él sabe cómo se realiza la misión. Lo otro que vimos la semana pasada es que este ministerio implica un sufrimiento. Primeramente porque el sufrimiento nos conecta con la persona del Señor Jesucristo, porque fue a través del sufrimiento que Él nos salvó, fue a través del sufrimiento que Él nos redimió, y el sufrimiento hace parte del llamado. Hace parte del llamado porque desafortunadamente a causa de la dureza de nuestros corazones, solo a través del sufrimiento podemos comprender al Señor, a través de todas las cosas que nos pasan. Y siempre que Dios llama a un ministro, le va a hacer pasar de alguna u otra manera por el mismo camino por el que él pasó, porque de esa manera nosotros podemos conocer, entender y comprender al Señor, más allá de un conocimiento biográfico. Nosotros podemos tener un conocimiento genuino, verdadero, experimental, como cuando dos personas se conocen en la vida real. Así pasa con el Señor Jesucristo, que a través de sufrimientos, a través de dificultades, experimentamos su poder, experimentamos sus sufrimientos, experimentamos sus luchas y somos quebrantados por su poder, y al mismo tiempo experimentamos también el poder que nos levanta de todos esos sufrimientos. Así que el sufrimiento es parte inherente del llamado. Un ministro que no sufre no ha sido llamado. Y lo siguiente que vamos a ver es cuál es el contenido. O sea, siempre que Dios nos llama, nos da un mensaje. Y eso lo tenemos en todo el Antiguo Testamento. Dios nos hace mensajeros suyos al entregarnos un mensaje, al entregarnos una palabra. Y entonces encontramos hombres como Jeremías, como Ezequiel, hombres en el Antiguo Testamento que dicen: vino a mí palabra de Dios. O sea, Dios coloca el mensaje, coloca el contenido del mensaje en el corazón del ministro que él escoge y que él llama. Ahora, ¿cuál es el contenido del ministerio del apóstol Pablo? Es un contenido supremamente especial porque aunque sabemos que es el evangelio, aunque sabemos que es la verdad, el contenido del evangelio que le fue dado al apóstol Pablo tiene una connotación especial porque tiene un énfasis. Es decir, de todo lo que nosotros escuchamos en la Biblia, de todo lo que nosotros leemos en las escrituras, todos los libros que hay en las escrituras, todas las cartas que el apóstol Pablo escribió,
Y todas estas cosas tienen una misma temática. La temática es el Señor Jesucristo. Esa es la temática de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo dice que tiene un contenido, que tiene un mensaje que a él le fue entregado y habla de que ese mensaje es un misterio, fue un misterio en otro tiempo y esto es supremamente importante y eso es lo que hace que el apóstol Pablo sea especial, por así decirlo. Vamos al versículo 26 y 27, donde el apóstol Pablo nos habla del contenido de su mensaje. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo primero que encontramos aquí es que el mensaje que se le dio al apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo llama primeramente un misterio. Dice, un misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan de un misterio, nos están hablando específicamente de algo que no estaba claramente revelado en el Antiguo Testamento. O sea, cuando un escritor del Nuevo Testamento utiliza la palabra misterio para referirse a un punto de su doctrina, es porque lo que está exponiendo no está claramente revelado en el Antiguo Testamento. Esa es la manera como se utiliza la palabra misterio en la escritura. No que es algo místico, extraño, como una visión, como un éxtasis, no, sino que si escudriñamos el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar esa revelación con total claridad, sino que es algo que estaba oculto. Entonces está hablando de un misterio que estaba oculto. Dice desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque significa que estaba oculto, pero que ya no está oculto. Repito, estaba oculto, pero ya no está oculto. Y si ya no está oculto, significa que no hay absolutamente nadie que pueda añadir cosas como que a mí me revelaron esto, yo descubrí lo otro. No, no hay nada por revelar, no hay nada por descubrir. Lo que estaba oculto de todo lo que Dios ha querido revelar, se lo reveló al apóstol Pablo. Y en eso consiste la palabra misterio. Ahora, las cosas, hay un principio en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio 29, 29 dice, un principio y nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos estudiando la Biblia, y es que dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas le pertenecen a los hombres. Nosotros no podemos pretender saberlo todo. Nosotros no podemos pretender que en nuestra mente se almacene todo el conocimiento que hay en la mente de Dios. Eso es un absurdo. Nosotros no podemos pretender tener todas las respuestas. Tenemos que partir de un principio y es que a Dios le ha placido revelar algo de lo que Él conoce. A Dios le ha placido revelar algo de su plan para con nosotros. A Él le ha placido. Si Él no lo ha revelado todo, no será revelado sino hasta que Él quiera. Y si Él quiere mantener algo oculto o si Él quiere simplemente reservarse algo para Él, Él es soberano aún sobre todo conocimiento. Por eso es que hablamos de la especulación. Cuando las cosas no están claramente reveladas en la palabra de Dios, todo lo que un hombre o una mujer pueda inventar o decir es una especulación. Siempre que vamos a enseñar, la enseñanza tiene que tener un fundamento bíblico. No puede tener un fundamento filosófico, no puede tener un fundamento ontológico, no puede tener un fundamento científico nada más. No, si es doctrina, si es palabra de Dios, tiene que tener un fundamento bíblico porque aparte de lo que está escrito, no ha sido revelado más nada. Entonces, era un misterio, ¿qué cosa? Ya el apóstol Pablo está diciendo que el contenido de su mensaje era un misterio, pero que había sido revelado a sus santos. Y mire cómo dice, no dice que ha sido revelado a él. Ojo, el apóstol Pablo no era de los que decían, a mí el Señor me dijo esto, o sea, el Señor me reveló. No, lo que Dios le entregaba al apóstol Pablo era un mensaje que le pertenecía a la iglesia. Tengamos en cuenta eso.
un mensaje que le pertenece a la iglesia. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nuevamente vamos al versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. Él no dice, me fue manifestado a mí. Entonces, ojo con eso, porque ese lenguaje autoritario de yo soy el pechichón de Jehová y a mí Dios me revela todo, sueños y visiones, y eso no. Por eso es que la Biblia dice, o el mismo Pablo dice en la carta a los Timoteos, que ninguna profecía es de carácter privado, sino que los santos hombres de Dios han hablado siendo inspirados por el Espíritu Santo y han hablado para la iglesia. Así que todo el conocimiento de la palabra de Dios es el legado de la iglesia. Por eso es que no podemos cobrar por la palabra de Dios. ¿Sí entiende? No podemos cobrar. Aquí lo justo es que usted pague por el aire que está soplando, por la silla donde se está sentando, por el edificio donde está. Eso es justicia. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Eso es justicia, porque de otra manera usted se está pechugando cosas por las cuales no está pagando. ¿Sí entiende? Eso es lo justo y eso se lo dejamos a la conciencia de cada uno. Pero por la palabra de Dios no se cobra. No se cobra. Porque la palabra de Dios es el legado de la iglesia. Y nosotros los que enseñamos la palabra somos siervos del Señor Jesucristo que nos comisionó enseñarle la palabra de Dios a la iglesia. Y si no lo hacemos, hay de nosotros porque esa es nuestra obligación. ¿Sí entiende cómo es la cosa? Bueno, más claro para dónde sea. Bueno, entonces sí, porque por eso es que recogen ofrendas. Ah, pero es que dicen que no cobran, pero hermano, recogemos ofrenda porque ahí está el recibo. ¿Alguno de ustedes lo quiere pagar para que se lo lleve para su casa? Lo pagamos con oración, ahí está. Okay, entonces es para que sepan para qué son las ofrendas que se cobran ahí. Allá se cobran o se piden, porque ni siquiera se cobran, se piden las ofrendas amablemente de cosas que sí tienen precio. Porque por más que oremos hay que pagar recibo. Hay que pagar recibo, si no, no tienen aire, no tienen luz y nos toca dar la clase allá debajo del palo de mango. Entonces, ese es el asunto. Pero la palabra de Dios, ninguno de ustedes puede pagar por la palabra de Dios, ninguno. Ni porque entregue todo lo que tiene. La palabra de Dios no tiene precio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es el tesoro que Dios le ha entregado a la iglesia, que tiene que salvaguardar y defender como un tesoro. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de lo que le fue entregado, o sea, lo que le fue dado, que es una revelación para la iglesia. ¿Cuál es la revelación? Ahora vamos al versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, continuamos en orden porque el apóstol Pablo habla de una manera tan fluida y tan rica a la vez que hace que a veces no podamos desmenuzar todo lo que dice. Primero está diciendo que lo que le fue confiado era un misterio en la antigüedad, pero que ahora fue revelado a sus santos, o sea, a la iglesia. Ahora está diciendo que Dios lo quiso dar a conocer. Ojo con eso, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, a quienes, a sus santos. Si usted retrocede en el orden lógico gramatical y está leyendo y me sigue en la Biblia, dice a sus santos. ¿A cuáles santos? A quienes Dios quiso. No fue Pablo. No fue Pablo el que quiso que que los santos conocieran este misterio. Fue Dios el que quiso dar a conocer este misterio a esos santos. Fue Dios. Y además de eso está diciendo que este misterio está lleno de riquezas de gloria, riquezas de gloria, riquezas de gloria, riquezas de gloria. Recuerden que en todo esto estábamos hablando de la preeminencia de Cristo, de la grandeza de su gloria, de lo que Cristo es en tanto que Él es el único que puede revelarnos al Padre. Ahora está diciendo que todas estas cosas eran un misterio, que eran imposibles de conocer para los hombres y mucho menos para nosotros los gentiles. Mucho menos para nosotros los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles.
El apóstol Pablo está imprimiendo una fuerza, algo que hace como un contraste en la idea y que como nosotros no somos judíos ni tenemos esa mentalidad judía, quizás no lo podemos entender. El misterio es que Dios quiso que las riquezas de su gloria fuesen conocidas por los gentiles. Y eso dentro de un contexto en el que los judíos eran el pueblo escogido y los gentiles eran unos inmundos, sucios, incircuncisos, es algo que hace que esta noticia, por así decirlo, tenga un contenido extraordinario. O sea, cómo en la cabeza de un Dios santo se le ocurre revelar el misterio de su gloria y no a su pueblo santo escogido y apartado, sino a los gentiles, a todos esos gentiles que fueron aborrecidos por los judíos, a todos esos gentiles de los cuales el mismo Dios dijo a los judíos que no se juntaran con ellos, a esos gentiles que comen cualquier tipo de carne y cualquier tipo de animal y que no siguen las ordenanzas dietéticas que él le entregó a los judíos. Por eso se llaman gentiles, incircuncisos, no están circuncidados y no observan ningún tipo de dieta. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque el apóstol Pablo es un hombre que en su esencia, por decirlo así, en su contexto, en su crianza, era judío. Y como él era judío y tenía ese celo religioso, recalcitrante, un poco fanático y legalista, de que los judíos eran santos y los otros eran unos inmundos pecadores, él se encuentra asombrado y maravillado de los movimientos que Dios hace para mostrar estas riquezas de su gloria a un pueblo que jamás soñó ni deseó tener tal conocimiento. Mientras que se lo niega a quién, al pueblo escogido que siempre se jactó de ser el pueblo santo de Dios, el pueblo del pacto y los descendientes de Abraham. Entonces, eso es lo que hace que el apóstol Pablo esté escribiendo acerca de su ministerio, acerca de su misión, con una sensación de asombro glorioso, de ver cómo la mente de Dios es tan diferente a la mente de nosotros y cómo los movimientos de Dios y cómo digamos, el alcance de Dios o el enfoque de Dios siempre va hacia donde nosotros no lo podemos pensar, ni siquiera lo podemos imaginar. Ahora, ¿en qué consiste ese misterio glorioso y lleno de riquezas? Ahí lo dice claramente, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando Jesús traza el evangelio, y lo hemos enseñado 50,000 veces, cuando Jesús traza el evangelio, lo hace desde un punto de vista de muerte, de negación del yo. Y eso es vital en el evangelio, eso es esencial en el evangelio. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Completa negación de sí mismo. Pero todos nosotros sabemos que el ser humano tiene dentro de su corazón una necesidad de ser alguien, una necesidad de autorrealización, una necesidad de que la vida tenga sentido y de que la vida tenga propósito. De hecho, cuando el apóstol Pablo está a punto de morir, porque ya lo han sentenciado a muerte, porque ya le van a bajar la cabeza, él tiene esa sensación de gloria. Él tiene esa sensación de victoria, a pesar de que el veredicto ha sido, el hombre lo vamos a decapitar, vaya usted por qué, pero decidieron eso y él llega a saber eso, y en la última carta que le escribe a Timoteo, él dice, ya yo estoy por ser sacrificado, he guardado la fe, he acabado la carrera. Y dice, y lo único que me espera es la corona de justicia. Él escribe unas líneas que hablan de lo gozoso, de lo pleno, de lo satisfecho que se siente. Él avanza por ese túnel de la muerte con un aire triunfante. ¿Por qué?
porque él encontró propósito, sentido a su vida y trascendencia. Y esa es una necesidad del ser humano. De tal manera que cuando Cristo nos dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz, no te está llamando al camino de la frustración ni al camino del fracaso. Dios no nos llama a ser unos fracasados y a ser unos frustrados. No, lo que Dios nos quiere decir con el camino que Él traza para nosotros es que el camino de la gloria, porque el hombre quiere gloria. O sea, el hombre quiere ser alguien. Nosotros tenemos dentro de nuestro corazón una necesidad de ser reconocidos, una necesidad de que alguien nos diga que estamos haciendo las cosas bien, una necesidad de aprobación, una necesidad de estímulo, una necesidad de sentir que somos exitosos, y eso no lo podemos negar, porque si lo negáramos estaríamos yendo en contra de la naturaleza. ¿A quién le gusta ser un fracasado? ¿A quién le gusta ser una persona que pase desapercibida en la vida, que su vida no sirva para nada? A nadie. A menudo me escriben personas, yo estoy inscrita en un programa internacional de personas que la mayoría que no sirven para nada, y eso es lo que me escriben. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el problema que hay? Que no hay sentido de la vida, que la persona, la gente no me escribe porque necesite tanto plata, o porque necesite salud, o porque necesite un milagro. Son muy pocos los que escriben por esas cosas. La mayoría escriben porque sienten que su vida no sirve para nada, que son un completo fracaso, que su vida está pasando sin pena ni gloria, que nadie los quiere, que a nadie les importa su vida. Una carrandanga de cartas que no puedo contestar, de personas que tienen un sentimiento de fracaso, un sentimiento de no valer nada, un sentimiento de que nadie les importa sus vidas. ¿Y por qué tienen eso? Porque es que fuimos diseñados para encontrar una razón, para encontrar, o sea, la Biblia dice claramente que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para Él, es decir, nuestra vida tiene un propósito, y es un propósito supremamente alto y sublime. Fuimos creados, este cerebro que nosotros tenemos no fue creado para escuchar a Bad Bunny decir vulgaridades, ni para ver estupideces, ni para chatear, ni ver memes. Este cerebro que Dios nos los dio para que conozcamos al Señor Jesucristo. Y eso es lo que viene diciendo el apóstol Pablo aquí. Una tarea alta y sublime. Fuimos creados para eso, para que podamos conocer a Dios, para que podamos proclamar a Dios, para que podamos contemplar a Dios, para que podamos entender sus atributos, para que podamos experimentar su gracia, sus dones y su amor. Fuimos creados con propósitos altos. Que nos dediquemos a chismosear, a ver películas o a ver televisión, es simplemente un problema de nuestra naturaleza caída. Que sintamos que no valemos nada, que pasemos la vida todo el tiempo viendo estupideces y escuchando necedades. Eso es un problema de la naturaleza caída. Y tarde o temprano la factura nos va a pasar. Cuando lleguemos así al umbral, así de la muerte, así que veamos ya la oscuridad que está por allá en el túnel, vamos a decir, ay no, yo no me quiero morir. ¿Por qué? Porque es que mi vida ha pasado sin pena y sin gloria. Y ningún ser humano al cual Dios le da la vida ha sido diseñado para que su vida no valga nada, para que no sirva para nada, para que se dedique solamente a ver novelas y a escuchar estupideces. Ese es el problema, que la mente la tenemos pasmada. No podemos ya aprender, no podemos ni siquiera escuchar, no podemos ni siquiera entender lo que el otro dice. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en la cabeza. Y esa es la degradación. Fuimos entregados, dice la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, además de que fuimos entregados a pasiones desordenadas, a las concupiscencias, a la inmundicia del corazón, dice, a una mente reprobada. ¿Usted cree que la pobreza consiste o que lo que determina la pobreza es la injusticia social? Hermano, los seres humanos cuando conversan no tienen contenido en su conversación. La pobreza está allí cuando tú conversas. ¿De qué conversas? Y si tú quieres saber cómo está el estado de tu alma, ahorita a la salida, ponle la grabación a lo que vas a hablar cuando vayas en el carro.
A lo que llegas, ponle la grabación y te vas a dar cuenta en qué estado está tu alma, en qué estado está tu corazón. Necedad tras necedad, pero nosotros no fuimos creados para eso. Tenemos una necesidad de gloria. Es decir, tenemos una necesidad de trascendencia, tenemos una necesidad de ser algo más allá. Y por eso es que hay idolatría en los corazones. Por eso es que hay gente que vive soñando que se va a ganar la lotería. Gente que vive soñando que se va a casar con un magnate petrolero. Gente que vive soñando con que el pastor lo va a poner a predicar. Gente que vive soñando cuando yo sea, cuando yo haga, cuando yo suba, cuando yo alcance, cuando me gradúe, cuando me aplauden, cuando crezca, cuando brille. Sí, esa es una necesidad del ser humano que trae al alma paz, porque fuimos diseñados así, fuimos diseñados para que cuando se acabe la carrera yo venga y me presente delante de Dios y Él me diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Para eso fuimos diseñados. Y hermano, cuando yo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga, mire, eso puede venir la depresión, el ataque de pánico, el COVID, el que no es COVID, y eso pasa. Pero la persona queda firme, queda de pie. Pero cuando no hay un propósito, o sea, cuando el propósito de una mujer es que el marido sea fiel, o sea, ya el marido le es infiel, se me acabó el mundo, porque el marido es infiel. Y el propósito de un hombre es su trabajo, lo botaron del trabajo ya. Se murió, se va a tomar, se va a beber, se quiere morir. ¿Por qué? Porque él vivía nada más para su trabajo y su sueño era cuando lo ascendieran. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios al darnos a conocer las riquezas de su gloria? Mostrarnos un camino seguro a la realización, pero que paradójicamente ese camino seguro contiene la negación del yo. O sea, es un camino estrecho donde ni tu carne, ni tu mente, ni tu corazón van a desear ese camino. Y por eso te está mostrando a Jesús y te está diciendo Jesús es el camino. Dice claramente qué es lo que el apóstol Pablo enseña en todas sus cartas. ¿Cómo se puede resumir el mensaje del apóstol Pablo desde la primera carta que escribe hasta la última? ¿Cómo podemos resumir el legado? Es decir, en este momento él está diciendo, mire, la esencia de lo que Dios me ha mandado a enseñar, la esencia de lo que Dios me ha mandado a predicar es esto, que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Es decir, que la única esperanza segura de que tu vida valga, de que tu vida tenga sentido, de que tú seas alguien en esta vida, está en la persona del Señor Jesucristo. Aunque tú creas que está en tu carrera, aunque tú creas que está en tu ministerio, aunque tú creas que está en tu casa, aunque tú creas que está en tus hijos, aunque creas que está en tu matrimonio, nada de eso te va a llevar a la gloria. Nada de eso va a traer satisfacción. Y oye lo que te estoy diciendo, ni siquiera tu ministerio. Porque tu ministerio te puede dejar viendo un chispero. Porque tú ni siquiera conoces el resultado de tu ministerio. Ni siquiera conoces si te va a pasar como Jonás, que predicando maluco se convirtió toda Nínive, o si te va a pasar como Isaías, que predicando bien bonito y por 60 años no se ganó ni un alma. Así que el ministerio no satisface a nadie. Y todas las personas que están buscando satisfacción en el ministerio es un peligro. Es un peligro. Por eso es que yo he escuchado de pastores que hasta se van y dejan la iglesia y se van. Y otros se suicidan. Y ay, ¿quién ha dicho? Eso es una cosa ahí, ya al lado. La esperanza de la gloria es que Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Esta es una frase simple y sencilla. El apóstol Pablo ha resumido todo lo que él tiene que enseñar. Y hay que ver que cuando el hombre comienza a escribir, la cosa se pone bien compleja porque él tiene mucho conocimiento y le fluyen las ideas con una riqueza impresionante, pero él dice, aquí está el resumen de todo. Todo lo que yo estoy tratando de decirles a la iglesia del Señor Jesucristo es que Cristo dentro de ella, Cristo dentro de ti, es la esperanza de gloria. No vas a recibir ningún galardón, ni nada que te satisfaga, aparte de que Cristo, lo que Cristo pueda hacer
en ti y a través de ti. Aparte de que tú tengas a Cristo en tu vida, no vas a encontrar ningún tipo de satisfacción. Y quiero decirte que la vida del cristiano y el crecimiento del cristiano consiste en un conjunto consecutivo de decepciones, traiciones, fracasos, pérdidas. Si tú crees que es que a mí me ha ido mal, es igual para todo el mundo. Lo que pasa es que hay unos que no son de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Dios al que ama disciplina. Pero si se te deja sin disciplina, no es porque Dios te quiera, sino porque eres un bastardo, ni siquiera eres hijo de Dios. Así que olvídate de pensar que es que a ti Dios te ha tratado mal. No, si te ha llevado por la senda del dolor, si te ha llevado por la senda de la traición, si te ha llevado por la senda de la difamación, si te ha llevado por la senda del rechazo, si te ha llevado por la enfermedad y por el dolor, si te ha llevado en la pobreza, es porque Él te está llevando a su gloria. Te está llevando a donde Él quiere que tú vayas. Y repito, la vida del cristiano es un conjunto de decepciones así consecutivas. Va una y después viene una. Te vas a decepcionar de todo el mundo. Y igual los tienes que seguir amando. En eso consiste la ley del amor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te conviertas en un amargado, resentido, odioso, que ande por ahí botando veneno de todo lo que han hablado mal de ti, de todo lo que te han hecho. No, lo que Dios quiere es que tú aprendas a amar como Él amó. Y que tu única confianza esté puesta en el Señor y que Jesucristo sea suficiente para ti. Que el amor de Jesús sea suficiente para ti. Por eso, siendo cristiano, a uno hasta el marido le falla. ¿Sí ves? Entonces, no, el problema no es que los maridos cristianos sean malos, no, es que Dios te va a quitar todo aquello en lo que tú confías para que aprendas a confiar en el Señor y que tu única esperanza de gloria sea Jesucristo. Y te va a ir quitando todo hasta que solamente quede Él. Solamente quede Él. Esta es una carta supremamente importante para todo aquel que quiera crecer. Las pérdidas y las carencias son un reto para que Cristo te lleve a su plenitud. Toda pérdida y toda carencia. Cuando mi esposo se murió, y no era cualquier esposo, no era cualquier esposo, mi esposo, y lo digo por los esposos que yo conozco, mi esposo no era cualquier esposo, éramos compañeros de ministerio, éramos compañeros de la vida, éramos amigos, éramos amantes, éramos consiervos y todo lo hacíamos juntos y todo el apoyo que yo podía recibir era a través de él y él a través de mí. Y cuando él se murió, este texto llegó a mi mente y yo dije, es la hora, Señor Jesucristo, que tú me demuestres que yo estoy completa en ti. Y han pasado 8 años y estoy completa en Cristo Jesús. Completa en Cristo Jesús. Ese es un punto donde Dios te quiere llevar a través de las pérdidas. La gente sí llora cuando pierde algo. La gente sí chilla y reclama y reniega. Y es que Dios quiere llenar tu vida. Él, para que tú seas lleno de su plenitud. Pero tiene que crear ese vacío y esa necesidad. Nuevamente repito, el mensaje de Pablo se resume en Cristo en vosotros, es la esperanza de la gloria. Si tienes a Cristo, tienes asegurada la gloria. No enseguida, más adelante, y esta va a ser la temática que sigue, más adelante él dirá, pongan la mira en las cosas de arriba, porque ustedes están muertos. Y dice, ustedes están muertos, pero sus vidas, o sea, la vida, ¿qué es la vida? Ah, no, la vida es rumbear, la vida es ganar plata, la vida es trabajar, la vida, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ustedes han muerto, pero sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y eso todo es el mismo mensaje que lo desarrolla a lo largo de toda la carta a los Colosenses. ¿Cómo hace Pablo para enseñarle a la gente esto? Ay, qué linda la verdad. Es una verdad bonita y gloriosa. Pero ¿cómo hacemos para enseñarles? Recuerden que el apóstol Pablo fue hecho
de manera pasiva, fue convertido por Dios en un ministro de este evangelio, en un ministro de este mensaje. ¿Cómo hace él para llevar este mensaje a la iglesia? ¿Cómo lo hace? Y dice en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Subraya la palabra amonestando, sobre todo si a usted no le gusta. A usted no le gusta. Recuerde una vez que usted haya sido amonestado. Recuerde, a ver, Espíritu Santo sopla fuerte. Sopla fuerte para que se acuerden, Señor. ¿Recuerdas claramente cuando alguien te amonestó? Si eres de aquí, de esta iglesia, seguro que te han amonestado. Seguro que sí. ¿Te gustó o no te gustó? No te gustó. No te gustó. A mí tampoco me gusta. El modo. No es que yo predico bonito y después me aplauden todos, aleluya, gloria. Ay, si eso fuera así, fuera chévere. Esa es la parte chévere del ministerio. Vengo, preparo el sermón, me paro aquí y después todo el mundo aplaude. Ay, eso sí es bonito. Ay, por eso es que la gente quiere ser pastor, porque creen que eso es así. Usted se para allá adelante, habla como un cotorro, tremendo mensaje, y luego se baja sudado a recibir todos los elogios de todo el mundo. ¿Usted cree que eso es? No, hermano, eso no es. Eso no es. En eso no consiste. Dice amonestar. Eso es complicadísimo. Amonestar gente. Eso es complicadísimo. Hay gente que cree que eso es fácil. No, eso es completamente difícil de manejar. A quien anunciamos amonestando a todo hombre. O sea, anunciamos a Cristo y lo anunciamos amonestando a todo hombre. A todo hombre. Es decir, el mensaje tiene que ser una amonestación. Y una amonestación es una corrección, una exhortación. La amonestación y la corrección se enfoca en un comportamiento equivocado que tiene que ser corregido y que ese comportamiento es señalado por el ministro. O sea, el apóstol Pablo señala lo que está mal, y corrige cómo debe estar. Ese es un trabajo del ministerio, amonestar, amonestar, amonestar. Y aunque yo sé que amonestar es difícil, que a nadie le gusta ser amonestado, que hay que hacer un curso y una especialización en amonestamientos, a pesar de todo eso, la amonestación es la que demuestra claramente quién es cristiano y quién no. Eso lo escribió el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y le dice, chan, chan, esto está mal, no me gustó. Si tu hermano baja la cabeza y dice, es verdad, me la embarré, te ganaste a tu hermano. O sea que el hermano estaba perdido. Te ganaste a tu hermano. Ah, bueno, si a la primera no, porque es complicado. A la primera te dice que no es así. O te dice hipócritamente sí, pero después ya tú te das cuenta que el hermanito ni te saluda, ni te mira, te esquiva. Fue una falsedad, fue una hipocresía. Entonces tú vas con otro hermanito de testigo y así sucesivamente, ¿cierto? Y finalmente, si ni con toda la iglesia, ni con nada, llevaste, mandaste, dijiste, y ni aún así la cosa cambia, hay que pasar al último. Hay que decirle a toda la iglesia. Hay que amonestar al hermano. Oye, ustedes no saben eso. Cuando a usted alguien lo amoneste, escriba ahí. Punto 1, me amonestaron. Después de esto, o yo arreglo esto, o viene la parte siguiente. ¿Entiende? Cuando un hermano o yo se le acerque y le diga que hay un comportamiento que usted tiene que corregir y se lo diga a solas, porque ya me ha pasado, y se lo diga a solas, usted anote lo que yo le dije, porque yo me voy a quedar esperando que la cosa se arregle. Si la cosa no se arregle, pues yo le mando a 2 hermanitos espirituales de los que hablan despacito. 2 hermanitos esos espirituales que hablan así, hermanitos. Tampoco. Tampoco.
El apóstol Pablo dice que hay que comunicárselo a toda la iglesia. ¿Cómo le parece? Entonces, si usted fue amonestado, revise si va por el paso 1, ya se solucionó el problema en el paso 1, o se solucionó el problema en el paso 2, o usted está pendiente de una actividad bien terrible. Porque eso es lo que dice la Biblia, a toda la iglesia. Y finalmente, que yo no creo que nadie, después de que no se arrepintió cuando se lo dijeron a sola, tampoco se arrepintió cuando se lo dijeron los dos hermanitos que fueron delante de la iglesia, y sí que menos. Aunque se han dado casos que de repente ya toda la iglesia en pleno le dice, hermano, te arreglas o te vas. Entonces el hermano finalmente decide arreglarse. La palabra amonestación es inherente al ministerio de alguien que ha sido llamado por Cristo, de alguien que ha sido llamado por Dios. Cuando hemos sido llamados por los hombres, no hay amonestación. ¿Por qué? Porque el ministerio depende de los hombres y yo tengo que tener contento a los hombres porque ellos son los que sostienen mi ministerio. Entonces ahí no puede haber amonestación. Si el hombre, las personas que lo eligieron como pastor llegan y no les gusta el color de la pared o de la silla, hay que pintar la pared. Hay que pintarla porque a los hermanitos que eligieron al líder no les gusta la pared como la pintó el líder, entonces tiene que, esto es elemental. Esto es así de elemental. Entonces el apóstol Pablo dice que él tiene que amonestar. Ajá, pero ¿para qué amonesta a la gente? Mire de qué dice aquí. A quien anunciamos, recuerden que anunciamos a Cristo en vosotros. No anunciamos a Cristo solamente allá en su trono. Anunciamos a Cristo en nosotros. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos ahora a la meta, a la meta, a la meta. Un propósito, una meta. El ministerio del apóstol Pablo tiene propósito, propósito claro. O sea, él no está predicando para que lo aplaudan. No está predicando para que lo aplaudan. No está predicando para tener una iglesia. No está predicando para que le sigan las multitudes. No está predicando para llenar estadios. Él está predicando para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es lo mismo que escribió en la carta a los Efesios, cuando dice que el mismo Jesús, el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, bueno. Y dice, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, ¿cierto? A fin de que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, no es para entretener, hermano. Qué pena, no es para entretener. No es para que los demás opinen a ver si está bien o no está bien. No, no, no. Es para presentar delante de Dios gente perfecta. Y la palabra perfecta, como no la podemos procesar, la palabra perfecta en el contexto hebreo es madura, madura. La palabra perfección, cuando se refiere a la iglesia, a los hombres, hablando de madurez. Para presentar se refiere a un fruto que no está ni verde ni podrido, a un fruto que llega a un punto en el que está perfecto, perfecto. Y eso es lo que se llama perfección, madurez. No es que la persona no se equivoque, sino que la persona sea madura. Y una persona madura se equivoca, pero porque es madura, reconoce su equivocación. Mientras que la persona inmadura también se equivoca, pero dice que no fue, que no ha pasado nada. Y ahí uno conoce ya que la cosa está pasmado. Yo te vi con el balde en la mano. No, no era yo, pero si yo te vi, acabas de pasar con el balde en la mano para allá y dije que no pasara con... No, yo no tenía ese balde, no era yo, no hay nada que hacer, está pasmado. No hay nada que hacer. Recoja y váyase para otro lado porque ya está perdiendo. Entonces, el propósito de Dios, el propósito para el apóstol Pablo es que él presente esta revelación de Dios a Cristo en vosotros,
que lo anuncie, que amoneste a todo hombre y que finalmente pueda presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es como difícil, ¿cierto? Es como difícil, para allá vamos, para lo difícil. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay un texto que me gusta mucho porque él ahí habla de el celo que él siente por la iglesia con respecto a que la iglesia de Corinto escuchaba falsos maestros que no les permitían, o sea, la falsa doctrina es tan nociva, tan destructiva, que no permite que se forme en el carácter de esas personas el carácter de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 2, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios. Le está hablando a los corintios. Rápidamente, los corintios, iglesia fundada por el apóstol Pablo, había aceptado que llegaran falsos maestros, maestros de la prosperidad, porque él dice claramente que le devoraban la riqueza, o sea, que les pedían plata, que les sacaban dinero, que abusaron de la iglesia, que despojaron a la iglesia, o sea, cosas que nunca le dieron al apóstol Pablo se las dieron a estos ministros. Y él escribe de esa experiencia y de la indignación que le daba. Y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo luchaba para que la iglesia de Corinto se enamorara solamente de Cristo y no tuviera otros amantes por allá. O sea, está usando las mismas alegorías del Antiguo Testamento, la misma mentalidad judía, de las metáforas de la esposa infiel. Está usando lo mismo y está diciendo, yo quiero que ustedes sean una virgen pura, es decir, una novia que se guarda pura para su novio, o sea, que está comprometida en matrimonio con un solo hombre, y ese hombre es Jesucristo. Y dice, por eso yo tengo celo de que a ustedes les están metiendo otros amores, les están metiendo otras ideas, les están metiendo otras doctrinas. Entonces, el apóstol Pablo trabaja para presentarle a Dios una iglesia perfecta en Cristo Jesús. Y ese es el plan de Dios para nuestra restauración, para nuestra restauración. Cuando el apóstol Pablo explica en qué consiste la caída del hombre, dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. La gran tragedia del ser humano es que ha sido destituido de la gloria de Dios. Ni siquiera es el pecado, porque aunque no practicaras el pecado y fueras un moralista, pero no conocieras la gloria de Dios, ni conocieras a Dios, tu vida también sigue siendo una desgracia, porque no estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado, para hacer alabanza de su gloria. Entonces, dice él que su fin es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? El mismo Cristo. El mismo Cristo. Por eso dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es decir, yo quiero, yo necesito, a mí Dios me mandó a predicar al Señor Jesucristo. En otra ocasión también a los corintios les dice, me he propuesto no saber nada, sino de Jesucristo y de este crucificado. O sea, en otras palabras, está diciendo, ¿sabes que yo no voy a estudiar ni psicología, ni antropología, ni teología, ni cosmovisión, ni filosofía? Yo no voy a estudiar nada de esto. Yo nada más voy a estudiar la persona de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque él dice que de esa manera puede forjar a Cristo en ellos. De esa manera puede forjar la perfección. ¿Y cuál es la perfección? La perfección no es el hombre que dice yo no tomo, yo no fumo, yo soy marido de una mujer, yo no me meto con nadie. No, la perfección no es esa. La perfección es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que es la perfección. Entonces, repito, es un trabajo complicado. No consiste en tener una iglesia.
No consiste en tener una multitud detrás. No consiste en ser famoso. No. Consiste en presentarle a Dios vidas transformadas, pero no transformadas en como a mí me gustaría que fueran, que se parezcan a mí, sino transformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, hay muchos caminos. Hay muchos caminos para trabajar en la iglesia o para trabajar en el rebaño. Y podemos empezar a dar, qué sé yo, clases de autoestima, clases de mayordomía, clases de superación personal, clases de cómo perdonar, una clase o un seminario, cómo perdonar a tu prójimo, cómo perdonar a la mamá, cómo administrar bien las finanzas, cómo administrar bien los dones, cómo sea, aprender a hacer todo como se debe hacer, pero sin Cristo. Y hay otro camino, que yo les presente al Señor Jesucristo y que suceda lo que debe suceder. Que mirando todos al Señor a cara descubierta, como en un espejo, seamos transformados por el Espíritu Santo en la misma imagen del Señor Jesucristo. Ese es otro camino. Y ese es el camino que escogió el apóstol Pablo. Ahora, ¿ese es un camino fácil? No, no es un camino fácil. Versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hacer ese trabajo en fuerzas humanas es totalmente imposible y nos llevará siempre al fracaso, siempre al fracaso. Ese trabajo tiene que hacerse con una lucha espiritual, que las vidas sean transformadas en la imagen del Señor Jesucristo requiere una lucha espiritual. Pero en esa lucha espiritual la fuerza proviene también del Señor Jesucristo. ¿Y cómo te suministra Él esa fuerza? Cuando tú simplemente quieres formar en esa persona la persona de Jesús. Cuando tú no quieres que esa persona te obedezca a ti. Cuando tú no quieres que esa persona haga lo que tú quieras. Cuando tú le presentas a Cristo a esa persona para que esa persona se enamore de Cristo y obedezca a Cristo. Entonces Él va a enviar su fuerza, Él va a enviar su poder y Él mismo en cada uno de ustedes, esperanza de gloria, es el que va a transformar sus vidas y transformar sus corazones. Pero nosotros tenemos, repito, que predicar a Cristo y entender que Cristo es la medida de nuestro llamado, de nuestro llamamiento. Dios te llama a que seas como Cristo. Ese es el llamado. Y si esa es la meta, eso es como cuando uno tiene una meta. Bueno, yo nunca he estado en eso, pero dicen que los que están en una meta, por ejemplo, de un gimnasio que se quieren adelgazar, colocan ahí la figura de alguien así enfrente para que los inspire, de alguien delgado, esbelto o musculoso, según lo que quieren, colocan la figura ahí y van mirando a esa persona y así se abstienen de la comida, hacen ejercicio, se toman la proteína, se hacen de cuanta cosa, se recortan, se pegan, pero ahí tienen un modelo y esa es su inspiración. Quieren ser como ese modelo. El cristiano tiene que tener enfrente un modelo y tiene que tener a Cristo. Tiene que tener a Cristo. Imagínense si todas las iglesias se dedicaran a tratar de ser como Jesús. Bueno, como con el Jesús de la Biblia, el Jesús de los evangelios. Bueno, entonces continuamos. Ahora el apóstol Pablo va a dar unas palabras de estímulo. Unas palabras de estímulo. Vamos a leer estas palabras de estímulo, capítulo 2, del 1 al 7. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, lo primero que dice el apóstol Pablo es, retomando la idea del capítulo anterior, donde en el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Y otra vez utiliza la palabra luchando acá porque quiero que sepáis cuán gran lucha, y esa palabra lucha es un término agonizomai, que significa realmente agonizar, o sea, una lucha agónica. Y esa lucha agónica es algo que él quiere darle a conocer a los colosenses. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Bueno, detenernos ahí nos va a tocar mucho tiempo porque el apóstol Pablo es un hombre que lucha en oración, que agoniza en oración por personas que nunca ha conocido frente a frente, por personas de las cuales ha oído hablar, por creyentes de los cuales le han rendido de pronto un informe, pero que no lo conocen. Y lucha en oración con una pasión y un fervor increíbles hasta el punto agónico, hasta el punto de la agonía. Entonces hay un cuestionamiento muy fuerte que tenemos que hacernos todos, ya yo me lo hice, acerca de nuestra vida de oración, acerca de nuestra vida de oración. ¿Qué clase de vida de oración tenemos? A veces muchas personas ni siquiera sostienen una lucha en oración por los miembros de su propia congregación. Ni siquiera por los miembros de su propia congregación oran. Entonces, ¿qué decir del apóstol Pablo que oraba por todas las iglesias? ¿Qué decir de nuestro deber de orar e interceder por los hermanos que están sufriendo persecución en los países musulmanes, en países asiáticos, en Corea del Norte, en Afganistán, en toda una serie de países, en la India, la China, donde nuestros hermanos están siendo perseguidos y ni nos acordamos porque vivimos aquí frescamente, chéveremente, nos congregamos cuando queremos y cuando no queremos, pues no, si me levanté tarde, pues no pude, y así no hay ninguna lucha. Pero aquí el apóstol Pablo dice que él sostiene una lucha por estos colosenses que no conoce presencialmente, y dice que él quiere que estos colosenses sepan de esa lucha, porque cuando yo sé que alguien está orando por mí, cuando yo sé que alguien está clamándole a Dios con fuerza, que no está haciendo una oración protocolaria de ora por mí, ay, bueno, Señor, ayúdalo, bendícelo, no. Cuando a ti alguien te dice, estoy orando por ti fuertemente, estoy clamando, estoy doblando rodillas, estoy clamándole a Dios con todas las fuerzas de mi ser por tu vida, por tu crecimiento espiritual, esas palabras tienen que traer consuelo y fortaleza, ¿cierto? Porque saber que no, que yo estoy sufriendo aquí solo o estoy en este camino creciendo yo solo, pues eso no traería ningún consuelo. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 2 que les está comunicando acerca de esa lucha para que sean consolados sus corazones y para que estén unidos en amor. ¿Para qué? ¿Para qué es la lucha y qué es lo que se pide? Nuevamente, insistimos en lo mismo. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. De Dios el Padre, y podríamos decir, como dijo alguno, de Dios el Padre que está revelado en Cristo. Porque acaba de decir que todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento de Dios están escondidos en Cristo Jesús. Entonces dice que la lucha espiritual es para que tú puedas conocer a Dios en Cristo Jesús y que puedas alcanzar las riquezas de un entendimiento pleno. O sea, que tú puedas tener un entendimiento pleno de quién es Cristo, un entendimiento pleno de quién es Dios según como Él se ha revelado en la persona de Cristo. Que si tú alcanzas esas riquezas de entendimiento pleno, o sea, que hay gente que entiende más o menos. ¿Sí ve? Hay cristianos que no entienden bien.
Y dependiendo del grado de entendimiento, será tu crecimiento espiritual. En la medida en que tú entiendes la revelación de Dios, no en la medida en que se te revela Dios, porque ya Dios está revelado. En la medida en que tú entiendes la revelación de lo que Dios está mostrando en su palabra, en la medida en que tú entiendes quién es la persona de Jesús, en la medida en que tú te acercas más a esa revelación, dice, comienzas a alcanzar las riquezas de pleno entendimiento y comienzas a conocer a Dios el Padre, y lo conocemos en Cristo Jesús. Y en el versículo 3 dice, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para que cada creyente llegara a esa plenitud de entender a Dios según Él está revelado en la persona de Cristo, el apóstol Pablo luchaba en oración con el poder de Dios. Ok, ahora dice el versículo 4, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Bueno, aquí comienza el apóstol Pablo a hablar de los peligros que él teme, de las amenazas que pueden estorbar ese pleno conocimiento. Ya sabemos que la meta es llegar al conocimiento pleno, al entendimiento pleno de la persona de Jesús, porque tenemos que crecer a la estatura del Señor Jesucristo. Ya conocemos todo eso, pero hay cosas que el diablo pone para que tú no llegues allá. Porque cuando tú llegues allá, ya no te puede agarrar por ningún lado. Hay cosas que el diablo pone. Y aquí va la primera. La primera cosa que el diablo pone, y es la favorita de él, es que el maestro que te está enseñando, de donde fluye la cosa, porque si tú eres oveja, tienes pastor y tienes maestro. Si tú eres de los que dice que las mujeres no son pastoras y la pastora soy yo, entonces tú no eres oveja porque tú no tienes pastor. Entonces tienes que arreglar ese chicharrón, porque el problema no es mío, sino tuyo. Entonces, las ovejas, y perdónenme que se los diga, que eso es así. Las ovejas tienen pastor. Si no tienen pastor, son cabros. Están por ahí saltando en un lugar donde no hay pastor. ¿Sí? ¿Cierto? No, es que aquí no hay pastor. Ah, amigo, sí que aquí no hay pastor, tú eres cabro. Porque si en esta iglesia no hay un pastor, tú eres un cabro que no tiene pastor. A menos que tú seas otro pastor. Pero me tienes también que buscar las ovejas, ¿cuáles son? Entonces, eso es todo un tierrero ahí, pero el diablo le fascina eso. Eso le encanta al diablo. Así de sencillo, porque mire, si el agua corre por aquí y yo le pongo la capa, pues deja de correr. Deja de correr. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Lea. Dice, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas son palabras que te quieren convencer de algo. Entonces parece que con palabras persuasivas le decían a los colosenses, es que el apóstol Pablo ni se acuerda de nosotros. Es que el apóstol Pablo ni porta por aquí. Lo está diciendo él, mire. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Está diciendo, es que aquí no hay pastor. Decían allá al Colosés. O no lo decían, pero ese era el peligro. El peligro que el apóstol Pablo está primero recogiendo, el peligro de que es sencillo. Tú comienzas a crecer y el crecimiento en la Biblia no se da por internet. No se da por internet. ¿Por qué no se da por internet? Porque la Biblia dice que él constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros, o sea, para perfeccionar a los santos. Porque para eso nos mandan un CD a todos. Así que, para ser más clara hoy, estamos hablando de claridades, John MacArthur no te puede perfeccionar. Primero porque él ni ora por ti, ni sabe que tú existes.
Segundo, él no sabe lo chismoso que eres, lo envidioso que eres, lo carnal que eres. Y tú no te congregas allá. Tú no te congregas allá. Entonces, él no te puede perfeccionar. Entonces, el apóstol Pablo, como no podía llegar allá a los colosenses, existía la posibilidad de que dijeran, no, pero es que él ni siquiera. Y él dice, no, yo puedo estar muy lejos, pero yo estoy pendiente de ustedes. Yo puedo estar muy lejos, pero yo sé lo que está sucediendo. Yo conozco el crecimiento de ustedes y sostengo una lucha espiritual agónica por la salvación y por que ustedes lleguen a crecer y a tener un grado de madurez. La primera cosa que hace el diablo es alejarte, distanciar, poner una barrera para que tú no tengas comunión con la persona que te va a enseñar. Por eso es que al diablo le encanta la gente murmuradora, la gente chismosa, porque son una herramienta poderosísima para impedir el crecimiento del resto de la iglesia. El resto de la iglesia dice, ay no, pero sí, el pastor es así, ay, ¿será que yo me quedo aquí? ¿Será que mejor me voy? Ay no, yo voy a escuchar a John Piper. Ya, nos volvemos puro CD, una caja de CD. Y después repartimos el CD, toma el CD, mira, te gustó el divino, el sermón, mira, y hablando mal de todo el mundo. ¿Entiende cómo es la cosa? Entonces, primer peligro es este. Primer peligro es este. Entonces, ahora la recomendación para que eso no pase, para que eso no pase, para que nadie te embolate, el lugar donde Dios te ha puesto, la persona que Dios te ha puesto, es que siempre la gente viene así, arrastrando. Por eso es que yo, ese cuentico de que no, es que me invitaron allá a predicar a la iglesia de qué, pero siempre hay como unas palabras persuasivas para moverte de un lugar a otro. ¿Cómo evitar eso? O sea, ¿cómo evitar el que si me muevo o no me muevo? Es de Dios que yo me vaya, es de Dios que si me vaya, que me quede, que me guste. El apóstol Pablo está diciendo en el versículo 6 la solución. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Cuando tú estás arraigado en Cristo Jesús, tú no te mueves de donde Él dice que te muevas. Y si Él dice que te muevas, te muevas. O sea, que porque no hay una fórmula, no es que a mí me puso aquí Dios y se está acabando el mundo, pero aquí me quedo. No. Hay momentos en que Dios dice, ¿sabes qué? Recoge y vete que esto se está poniendo difícil y hay una cantidad, la cantidad de textos donde dice, sal de allí, pueblo mío. Y hay momentos en que, pero tiene que haber ese afianzamiento en Cristo Jesús, no arraigados en ningún hombre, sino en Cristo Jesús. No arraigados en los hombres, sino en Cristo Jesús. ¿A quién recibiste tú? ¿Recibiste un hombre o recibiste a Cristo? Dice, así como habéis recibido al Señor Jesucristo. Y mire que dice al Señor Jesucristo, no a Jesucristo solamente. O sea, que cuando tú recibiste a Jesucristo, lo recibiste como Señor. No como en la oración de fe que uno la repite y la repite como para que le vaya bien, para que el Señor entre en su corazón y le conceda todas las peticiones como la lámpara del Aladino. No, como Señor. Es decir, el día en que tú rendiste tu voluntad al Señor Jesucristo, le pediste perdón por tus pecados, le entregaste tu vida y le preguntaste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así es como se recibe al Señor. Al Señor no se recibe dándole órdenes ni decretándole nada, porque entonces el Señor eres tú. No, al Señor se le recibe como Señor. O sea, Él es el Señor, tú eres el súbdito, tú eres el pecador, necesitas su perdón, tú eres el que no ha sabido vivir conforme a su voluntad, necesitas conocer su voluntad. Tú no necesitas informarle al Señor cuál es tu voluntad, no, tú necesitas que Él te informe a ti cuál es su voluntad. Entonces, dice, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo
continúa así, continúa arraigado y afianzado en el Señor Jesucristo. Arraigado viene de raíz, de raíz. ¿Qué significa eso, hermano? Raíces significa las raíces de los árboles entran en la tierra y comienzan a alimentarse, a alimentarse. La iglesia es como un terreno, como un terreno. Tú tienes que hundir tu raíz en ese terreno, en esa tierra fértil donde brota que la savia, el alimento, arraigado. Tú no puedes estar de allí para acá, de acá para allá, que no. ¿A dónde es que te vas a ir? ¿Dónde es que Dios te pone? ¿A dónde es que Dios echa las raíces ahí? Entierra las raíces profundas. Si tú quieres ser un árbol frondoso con frutos y que los pajaritos vengan y hagan niditos en ti, es decir, que tú seas de bendición para la iglesia y para el reino de los cielos, entonces tú tienes que echar las raíces. No tienes que preocuparte tanto por las flores. Ay, voy a florecer aquí. No, primero las raíces. Echas raíces. Porque si tus raíces son corticas, entonces, arraigados, es que eches raíces en Cristo Jesús. Raíces en Cristo Jesús. No en ningún movimiento, sino en Cristo Jesús. Arraigados. Y luego sobreedificados. Sobreedificados significa ir creciendo. Sobreedificar significa ir creciendo. El apóstol Pedro lo decía en una secuencia que dice: añadid a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor, al amor fe, y así dice. Y cuando ustedes se dediquen a hacer todas esas cosas, no estarán por ahí de ociosos y sin fruto. Eso significa arraigados y sobreedificados. ¿Pero quién? En Él, en Cristo Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, ya miramos el primer peligro, es que el enemigo con palabras persuasivas te embolate la relación que tienes con las personas que Dios ha puesto para tu crecimiento espiritual. Siempre tienes que entender que ellos son ministros imperfectos, pero que a través de ellos viene el conocimiento de Dios. Dios estableció a esos pastores, maestros, apóstoles, profetas para edificación nuestra, no para que nosotros los admiremos, los adoremos ni examinemos sus vidas, no, porque todos ellos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. No es para eso. Tienen un poco de defectos y tienen todo lo que tú quieras. Y estoy hablando de defectos, no estoy hablando de delitos, porque el siervo de Dios tiene que ser irreprensible, irreprensible. Es decir, no puede ser ladrón, ni puede ser adúltero, ni puede ser tramposo, ni puede ser avaro, ni puede ser nada de eso. ¿Ya? Pero no puede ser perfecto tampoco. Entonces, tú lo que tienes que es identificar quién es la persona que te enseña, es sentido común, ¿no? Quién es el que me enseña, quién es el que me hace crecer, quién es la persona que Dios ha puesto en mi vida, y me quedo ahí hasta que Dios me dé una nueva orden. Y no le creo al diablo cuando el diablo comienza a decirme que es que esa persona tiene un problema, que es que, ajá, vamos a orar por él, porque es que él, y todas estas cosas, donde forman unas revueltas y al final terminan en una diáspora espantosa y terrible, y uno después los ve pasmados, no crecieron. Entonces, ¿cuál es el segundo peligro que hay? Versículo 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas. Y aquí no está hablando ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de Sócrates, porque aunque esas filosofías no salvan a nadie, no son nada huecas. Si alguno de ustedes se ha leído a Platón o a Sócrates, ellos no son unas personas huecas. Es más, es complicadito
estudiarlos a ellos. Son gente que piensa, son gente que usa la razón, son gente de unos procedimientos mentales lógicos complejos. Entonces, ellos no son ningunos brutos. Aquí no está hablando ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de ninguno de esos filósofos que, si bien no conocen el Evangelio, se dedicaron a pensar. Y pensar es una facultad humana que fue diseñada por inspiración divina. Entonces, pensar es bueno. Si nosotros pensáramos más y nuestra generación fuera una generación pensante, sería una generación mejor, aunque no tuviera Cristo, por lo menos usaba la cabeza. Entonces, el problema de Pablo no está ni con Aristóteles ni con Platón ni nada. Cuando él dice filosofías y huecas sutilezas, se refiere a cierto tipo de enseñanzas que en diferentes épocas de la vida se ponen de moda. Se ponen de moda. Cosas que están de moda. Por ejemplo, está de moda eso de saca tu mejor versión. ¿No lo han oído? Está súper de moda. Y no sé qué más. Y sí, yo no voy a todos los cristianos, ay, sí que la mejor versión y no sé qué. Bobada. Están de moda muchas cosas que pertenecen a las modas de estos tiempos, a las modas de estos tiempos. Entonces, cuando fusionan esas cosas con la verdad del Evangelio. Por ejemplo, hubo una moda, los encuentros. Entonces, los cristianos estaban en la iglesia, ya habían hecho la oración de fe, que en un principio la oración de fe era el pasaporte a la salvación. Pero después llegó una moda, la moda del encuentro. Tienes que perdonar a tu abuelita, tienes que perdonar a tu... Se supone que cuando uno se convierte, perdona a todo el mundo, porque lo primero que yo sé cuando me convierto es que me perdonaron a mí y que ya yo no tengo ningún derecho a... Pues. Pero entonces no sirve el Evangelio para eso. Hay gente que todavía tiene traumas, heridas, a pesar de que Jesús dice que el Espíritu Santo lo ha ungido para vendar los corazones heridos, para dar libertad a los cautivos, para... Eso no, ese versículo no sirve. Entonces está de moda los encuentros. Entonces vamos a hacer el encuentro, y del encuentro salían todos los que en otro tiempo supuestamente habían conocido a Cristo, salían del encuentro, y ahora sí. Entonces ya como que ya no están de moda los encuentros. Después hubo otro encuentro que me acuerdo que se llamaba Raíces, y yo decía, ¿esto para qué será? ¿Esto para qué será? No, porque uno tiene que ir al pasado para ver los daños que le han hecho. Y dije, pero la Biblia no dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. No, pero uno tiene que volver allá y viajar al pasado y perdonar. Entonces le ponían la musiquita, lo sentaban a todos, le cobraban 180 barras, recogían la platica, los embobaban a todos, y salían como unos estúpidos diciendo que ya habían perdonado a la abuela y que ya se habían roto las cadenas generacionales que tenían. Un poco de estupidez, hermano, y ya. Y yo no sé quién hizo todo eso, porque la verdad es que yo no hice nada. Yo me tragué, fue el Génesis al Apocalipsis y ya. Y se acabó. Y cuando todavía sí que me hacen falta cosas, pues me lo vuelvo a comer otra vez. No. Esto dependiendo de la moda de la cosa y de la guachafita. Entonces, ¿qué pasaba? Que una persona cristiana se había convertido, estaba en un proceso de santificación con Dios, pero le decían, no, tú tienes que hacer el encuentro, el A1, el A2, las raíces y el multiplicio. Y no se daban cuenta que son un negocio para sacarle la plata, pero el problema no es la plata. El problema no era la plata que le sacaban, sino que le quitaban la verdad gloriosa de que en Cristo estamos completos desde el primer momento en que lo conocemos. Con una sola ofrenda y son perfectos para siempre a los santificados. Desde el primer momento que conozco a Cristo, soy una nueva criatura. Y aunque de pronto camine torcido, yo tengo un proceso perfecto e infalible en Dios, y Dios me lleva. Está el apóstol Pablo persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará, la completará hasta el día del Señor Jesucristo. Pero nos dicen que no, hay que hacer encuentro, hay que hacer el de las raíces, hay que hacer el no sé qué, y una cantidad de cosas con términos así estrambóticos, términos raros. Sí, era chévere como para pasar el rato. Y entonces la cartica de la mamá, la casa encuentro, que se parecía exactamente al programa un protagonistas de novela. Entonces los protagonistas de novela, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Los protagonistas de novela tenían casa estudio, y los cristianos
ignorantes de lo que Cristo había hecho, tenían casa en cuenta. Y ahí estaban todos, el mundo revuelto y todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz, y ya Cristo, lo que Cristo había hecho no lo hizo mal, hay que hacer esto por acá. Y de ese poco de babosadas y de ese poco de estupideces, es que el apóstol Pablo está diciendo, oye, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Nuevamente vamos a leer versículo 8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Hermano, si aquel en el cual habita la plenitud de Dios está dentro de ti, está en ti, tú vas a necesitar algo más. ¿Qué te puede estar faltando? Si tienes a Cristo, ¿qué te puede estar faltando? ¿Sí ves? Pero viene algún desocupado y te dice que sí, que la cosa no está completa hasta que tú no hables en lengua. Otra vez. Tú no hablas en lengua. Hasta que usted no hable en lengua, hasta que usted no se prive y caiga al piso, usted no está completo. No, pero yo nunca me he privado, a mí nunca me ha pasado, no importa. Usted tiene que buscar la unción, usted tiene que buscar el poder. Y uno termina creyendo que eso es así. Si no crea que a mí no me han engañado un poco de veces. El otro día me dijeron que el diablo me quería matar. Y yo me empiezo a sentir mal, me duele por acá. Y decir, momentico, pero ¿cómo así que el diablo me quiere matar, Señor? ¿El que me quiere matar eres tú o el diablo? O sea, dime cómo es la cosa. ¿De cuándo el diablo mata a los cristianos? Y Jesús dice que eres el que tiene, pero yo por un momento, o sea, uno lo cree. Mire, la Biblia dice que Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte, pero a ti te da un dolor de estómago y viene un hermanito desocupado y te dice, el diablo me susurró al oído que te quería matar. Y tú dices, ay, sí, ay, no, vengan a orarme, porque este ay, órenme, sí, el diablo me quiere matar, el diablo me quiere matar. Y siempre te va a querer matar. Pero yo no creo que el diablo quiera matar a los cristianos cuando sabe que ya los perdió. Al contrario, quiere que vivamos largo, amargarnos la vida.